Hola amigos, hoy os voy a mostrar la nueva herramienta Align Art de Art4 en este paciente. Sirve para protocolos de clase 1, clase 2 y clase 3, pero la verdad que es un pelín compleja de aprender al principio, pero creo que puede solucionar bastantes casos, sobre todo los casos de clase 1 o los casos de terminación, hasta que veamos el resultado que nos pueden hacer en los casos de clase 2 o de añadir metas. Entonces vamos a ver lo primero que vemos cuando presionamos Align Art es que está marcada a la superior a la inferior, y vamos a ver qué pasa cuando le damos al Start Align, a ver qué ocurre. Entonces, bueno, ya se está creando una serie de alineadores, de etapas, y vamos a ver cuántas salen. Lo normal, bueno, aquí saldrá unas 12, 14, y efectivamente, bueno, ya vemos qué es lo que ha pasado. Aquí hay bastantes contactos, vamos a ver en el arco superior, estas piezas no terminan de colocarse, la rotación en esta pieza, pues no salen, el problema es que no salen aquí los números, los movimientos, pero en cambio ya veo yo que ideas tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando veo esta situación? Vamos a ver cómo está el arco inferior. Y aquí veo que ha habido, vamos a ver, bastante, le han dado torque radicular, vestibular, para mí bastante, en demasiado. También mucho torque en las inferiores, en los premolares, alejándose de la tabla vestibular, pero claro, esto lo que hace también es que a nivel de la tabla vestibular, pero a nivel coronal, pues las expansiones pueden ser un poco problemáticas, porque es donde más delgada está. Entonces, bueno, vamos a ver más cosas. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho es ver la parte superior, como el arco visualmente como está, para, digamos, lo que es eh, el pasillo bucal, qué es lo que podemos hacer y cómo está la extrusión y el plano estético. Aquí ha salido bastante bien, pero vamos a hacer algunos movimientos para que veáis cómo se termina de trabajar esta manera. Entonces aquí yo, por ejemplo, veo que aquí vemos que esta pieza no está del todo corregida. Yo la voy a corregir. Esta también, un poquito. La voy a meter un poquito. Los caninos los veo bastante correctos. También veo la rotación. Vamos a ver de frente cómo está esta pieza. Esta pieza la veo un poco obstruida. Y aquí también este canino también lo veo un poquito obstruido. Y así es la primera parte que yo hago en este momento, lo que estamos trabajando. Vale, bueno, pues ya lo tengo más o menos. A ver, esto un poquito, luego lo arreglo mejor. Vale, pues ya tengo esto aquí, la parte superior, y vamos a ver cómo está la parte inferior. La parte inferior, bueno, aquí veo estas opciones, voy a ver qué es lo que pasa con si como los tenemos, y veo la posición que hemos visto que le han dado mucho torque. Vamos a ver cuando yo le cambio el sentido a las piezas,
¿Veis? Aquí, por ejemplo, bueno, aquí el problema que tiene es que no está muy bien el, el pivote. Pero bueno, el, qué significa esta, digamos, este cableado que hay aquí? Bueno, es muy fácil. Por ejemplo, si tú quieres expansionar un poquito esta pieza porque las veis cortas, aquí vemos cómo se expansiona. Aquí vemos cómo lo expansionamos un poquito más inferior. Si vosotros apretáis este Always Follow Curve, es toda la curva, o sea que no solo la zona que vosotros queréis. Muchas veces las expansiones son asimétricas porque hay una parte que está más colapsada que la otra, entonces no sé si vale la pena. Otra de las cosas que veo es que aquí tenemos mucho torque, que es lo que se puede hacer, pues darle un poquito más de torque hacia lingual. ¿Veis cómo se ha conseguido? Lo que pasa es que ahora hay más interferencias en el grupo incisal, entonces lo que hacemos es ver hasta qué punto nosotros tenemos aquí una, digamos, extrusión de las piezas inferiores y lo corrijo a la vez que he corregido digamos ¿cómo se llama? La curva de Spee ahí en los dientes anteriores. Bueno, digamos que ya tengo una posición que a mí me gusta bastante. Si por ejemplo queremos estos caninos darles un poquito más de anchura, movemos los cuadrados, los pivotes y damos un poquito más de anchura a los cuadrados y damos un poquito más de ancho al cuadrado. Vemos que aquí pues hay un poquito de interferencias. Vamos a cerrarlo o vamos a echarlo un poquito para atrás. ¿Veis? Muy ligeramente, muy ligeramente. Aquí hacia un lado, aquí hacia el otro. Vale, bueno, ya tenemos una idea más o menos bastante interesante de lo que es la idea del posicionamiento del alineador y dentro de lo que cabe, pues bastante rápido. Entonces, un poquito de las explicaciones del auto-align. Aquí, por ejemplo, pisando en upper, vosotros podéis ver la distancia que hay en la parte superior, upper, en la distancia intercanina, que la podéis cambiar directamente aquí, pero claro, va un poquito a ojo. Luego tenéis el ancho intermolar, tenéis la proinclinación. La proinclinación, por ejemplo, si vosotros la ponéis, esto lo adelantáis un poquito, os va a cambiar esta proinclinación, veis, un poquito más, estaba a 28,5, la vamos a dejar, volvemos a ando y la ponemos a 28,5 otra vez. Y bueno, pues no ha salido. Tiene que ser, a ver, la voy a cambiar, 28,5, como estaba, que me gustaba mucho como estaba. Bueno, lo podéis cambiar aquí directamente. Y bueno, más o menos ya tenemos esto bastante apañado. Entonces ahora vamos a hacerle down y vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí. Bueno, si veis, si yo aprieto aquí en vertical,
veis cómo están las alturas, que las podéis modificar aquí, o las podéis modificar directamente dentro de la, por ejemplo, dándole a la pieza y cambiándola. Pero yo ya con esto, con esta idea, voy a modificar los cambios, las interferencias, y ver lo que a mí me gusta, que es trabajar con el grip y los movimientos. Pero ya tengo una base bastante buena de lo que vamos a hacer. El torque, por ejemplo, también lo mismo. Tenemos torque superior, aprieto aquí torque inferior, estamos trabajando en la línea de torque, ¿veis? Estamos trabajando la medida de torque 0,0, pero lo puedo ir cambiando tanto en números como con el pivote. Pero ahora mismo el problema que tenemos es que yo no sé exactamente cuáles son los torques, los movimientos, pero sí que tengo el arco bastante alineado. Me gusta mucho cómo está, pero quiero matizarlo ya un poco más. Con esto yo ya puedo trabajar, pero me gustaría ver qué es lo que pasa. Entonces hago down y ya tenemos lo que es la terminación de los casos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo tengo aquí? Tengo eh, una situación que es, digamos, aquí tengo un torque de 3,16, pero no me termina de hacer. Entonces voy a colocarla, mirar cómo puedo colocarla de un modo muy bonito, mejor, y que quede muy articulado. Da la sensación que esto está muy articulado. He trabajado la curva de Wilson más, ¿veis cómo lo articulo? ¿Qué es lo que he hecho? Pues he puesto la parte inferior y con con el triángulo pues la he trabajado. Vamos a ver cómo está en lower. Está un poquito movida. Vamos a ver la inferior. Lo mismo. Lo mismo. Vamos a ver. Esto es. ¿Qué es lo que pasa aquí? Mucho no me gusta. Le damos un poquito. Aquí. Torque de 10. Lo normal. Bueno, en inferiores es un torque que es bastante correcto. El mirar aquí cómo queda. Muy bien. Esto quizá no me termina, la veo un poquito metida dentro de largo. A ver cómo queda cuando lo he cambiado de posición. A ver qué pasa cuando lo he cambiado de posición. No, pues está bastante bien ahora. ¿Sí? Vamos a ver esta pieza. Esta pieza la veo bastante metida dentro porque vamos a ver qué pasa cuando la articulo con la pieza superior. Perdón. Home. Articular. Vale. A ver cómo está. Aquí esto está bastante borde a borde. Vamos a ver cómo está la superior. Prácticamente no la hemos extruido. Aquí había que haber hecho una extrusión mejor, o sea, perdona, había que haberla
puesta mejor en línea, ¿veis? No la hemos... Ahora sí que está mejor. Vamos a ver cómo están a nivel eh, de simetría. Vamos a ver con esta 0,58, 0,23. Vamos a abrirlas un poquito más. Bueno, vamos a ver. Sí, el arco ya está bastante más simétrico. 0,58, 0,51, 0,68, 0. En realidad esta estaba un poco en mordida cruzada. ¿Veis? Girar un poquito más esto. Vamos a ver cómo está a nivel de... Vamos a instalar un poquito. Muy bien. A cerrar este 0,1. Y bueno, la verdad que vamos a ver esto, cómo está ahora. Vamos a darle un poquito más de curva de Wilson. Vamos a ver. Aquí también vamos a dar un poquito más de curva. Vamos a ver la inferior. La sacamos un poquito más. Y bueno, ya la tenemos muy controladita la pieza. Y con la curva de Wilson que nos gusta. Y bueno, voy a darle un poquito más. Vale, pues esto ya tiene mejor pinta. Esta quizá hay que sacarla un poquito más porque ya la hemos sacado antes. Y bueno, ya estáis viendo cómo articulo yo este caso. Y bueno, más o menos cómo está quedando. Vamos a ver cómo está la curva de SPI. Bastante apañadita. Quizá este canino lo podemos subir un poquito más. Bueno, vamos a ver con el grip. Vamos a cambiar el color porque muchas veces con este color yo no lo veo, la curva de SPI. Bueno, bastante bien. Bastante bien, quizá esto bajarla un poquito, subir el anterior. Pero tenemos una curva de SPI bastante aceptable. A lo mejor este podríamos subirlo un poquito más, lo que significa que tendríamos que subir un poco este anterior. Vale, bueno, pues más o menos es lo que tenemos. Entonces, bueno, ya digamos que en un momentito y explicando vosotros cómo está, hemos hecho una, vamos a ver la superposición
y en 20 minutos hemos hecho y hablando y explicando pues una clase uno con los 14 movimientos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues vosotros ya vais cerrando estos espacios, vais cambiando las, digamos, bueno, esto ya lo sabéis que esto es para cerrar los espacios de, del arco y los podéis mover dependiendo también de cómo os quede o no os quede y ya está. Bueno, pues esto es todo. Una tutorial del arco. Vamos a ver los torques. Sí, 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 los torques todavía están un poquito, a mi juicio, demasiado... eh, ¿Veis? Estaban un poquito demasiado lingualizados, o sea, y más vestibularizado la raíz, porque yo soy más de... Me gustan los torques incisivos que ponía Alexander, que es los que he trabajado prácticamente siempre. ¿Veis? Muy bien, entonces aquí sale un toque. Vamos a ver cómo se ve. Podemos darle un poquito más de torque aquí a esta pieza o sacarla, o, ¿veis? Para que no toque. Muy bien, pues nada, esto es todo. Cualquier duda que tengáis me lo podéis decir. También que sepáis que estamos haciendo unos cursos intensivos en Alcoy para aprender el Art4 de una manera intensiva durante 2 días, son 16 horas, y el curso consiste en hacer 3 casos: básico, intermedio y avanzado. Luego exportar estas etapas que nosotros hemos hecho y pasarlo a la impresora Anycubic Photon Mono. Ahora mismo la que tengo es la 2K. Imaginaros que la tengo ya desde hace casi 3 años y todavía siguen funcionando. Compré varias, la verdad, y siguen funcionando. Todavía no las he... y ya están descatalogadas, pero bueno, la 4K o la Photon Mono X, siempre os aconsejo que compréis una barata. Yo compro la Anycubic, pero también hay baratas de Elegoo, la LCD, que sean LCD, pero no gastaros nunca impresoras que cuesten mucho dinero, porque tienen sus propias resinas y eso no os va a permitir hacer los alineadores directos que nosotros estamos haciendo. Que por cierto también tenemos un curso, ese ya es mucho más especializado, de 3 días para imprimir alineadores directos y diseñarlos también en clínica. Eso lo hacemos con 3D Resins en Alicante, en un centro de convención. Por lo demás, bueno, deciros que también, bueno, en el curso también se hacen los alineadores, los cortamos las templates y damos toda la información para que el curso lo podáis inmediatamente amortizar en el momento que hagáis un Art4 con un caso, y lo podéis hacer así. Ese curso está amortizado y la idea es que empecéis a suprimir la gente que está haciendo Invisalign o Spar o cosas de esas, que ya los empiece a quitar de la consulta, porque no es el futuro. El futuro es esto. El futuro también serán los alineadores de resina directos, que son bioplásticos degradables. Aquí tanto plástico, pues al final yo creo que la Unión Europea va a poner un límite a los plásticos que nosotros estamos haciendo en el momento que salgan las resinas directas. Bueno, sin nada más que deciros, encantado de que me hayáis escuchado, y voy a colgar el vídeo ya en YouTube.